¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de La Politic. El día de hoy estoy con un invitado muy especial. Siempre son muy especiales, pero todavía hoy es más especial. Es Yacid Torres, un líder estudiantil ahorita también de una organización, pues ya fuera de la escuela, ¿no? Una asociación civil. Pero Yacid, en vez de que yo presente más cosas de ti, tú dinos quién es Yacid. Muchas gracias, Aldo. Agradecerte, la verdad que siempre es un gusto estar compartiendo espacios contigo y qué mejor que en este podcast que la verdad ya lo había visto. Soy Gracias. ahí seguidor puntual de este podcast. Muchísimas gracias y felicitarte y agradecerte por este espacio. Y sí, soy Yacid Torres. Gracias por la presentación. Fíjate que mi interés por la política surge justamente en la universidad, en la Facultad de Derecho. Ahí también somos estudiantes, Ya egresados los dos, ¿eh? compañeros egresados. Y creo que más o menos de ahí va la plática, pero de ahí surge mi interés por la política universitaria, que ahora estoy tratando de transformarlo Sí, claro. a la política exterior, que es más compleja. Me gusta mucho la política universitaria porque es entre amigos, también tiene su complejidad, pero de eso va lo poco o mucho que he hecho. Sí, claro, pues crecer afuera de la universidad es pues a veces lo más difícil porque lo podemos ver en la misma universidad, en la misma facultad de Derecho, que hay líderes universitarios que ya dejaron de ir a la universidad hace muchos años, pero siguen siendo líderes universitarios. Entonces, uno de los pasos más complicados que creo yo dentro de la política universitaria es dar ese paso, pues ya egresando, ¿no? A la Sí, política sí, sí. fuera de, y a pesar de que se ve difícil, pues realmente no es tan difícil, es hacer territorio. Lo platicábamos en un podcast hace unos muchos días, o a lo mejor muchos días después, pero es el tema de hacer territorio, ¿no crees? Sí, yo creo que justamente el hacer, sí tiene sus diferencias, Ujú. el hacer política universitaria, hacer política exterior, y a veces yo creo que se complica porque nos acostumbramos a ese ambiente entre amigos, o sea, a operar con tus amigos, a pedirle el voto, el apoyo a tus amigos, a tus compañeros, y es más pequeño el campo de acción. Y más fácil, ¿no? Pedirle a un amigo que conoces, a una persona que has visto durante 5 años en la carrera, durante 2, los que lleves en la carrera, pedirle, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a apoyar a este, vamos a hacer esto. Es mucho más fácil que estar afuera y no saber con quién estás parado, a qué colonia vas a llegar. Claro, claro. Sí, y fíjate que tú sabes que la política es muy celosa. Demasiado, Y demasiado. afuera eso se multiplica muchísimas veces. Entonces uno aprende a ir siendo cuidadoso sobre la marcha. Pero fíjate que algo que me gusta mucho de la política universitaria es que siento que aprendes. Sí, por Aprendes supuesto. mucho. Incluso, te diría yo, que la política se aprende en la práctica más que el derecho. En la facultad de Derecho, pues, porque es la facultad más politizada. O sea, ¿en la facultad aprendes más de política que de derecho? Sí, Ah, ok, justamente. sí, sí, sí. Si te inmiscuyes en temas políticos dentro de la universidad, aprendes más de política que de derecho. Ah, sí, completamente. A pesar de que nosotros entramos en pandemia, eh, la verdad es que los 4 años que estuvimos, bueno, 3 años y medio que estuvimos en clases presenciales, aprendí más de cómo se mueve un ambiente político que de derecho, a pesar de que a mí me gustan mucho las clases Ujú. y de que es más, los dos tenemos muy buen promedio en la universidad. Sí, sí, sí. La verdad es que se aprende más ya cuando estás metido dentro de lo político. Obviamente los compañeros que les gusta litigar y se fueron a un despacho, pues sabrán más de litigar. Ujú. Pero pues nosotros que estamos más en este ambiente, pues nos gustó más la política. Y sí, se aprende mucho. Sí, porque fíjate que, o sea, me doy cuenta, y creo que tú también te has dado cuenta, que el que quiere litigar, por ejemplo, ejercer ya profesionalmente la carrera de derecho, pues se va a los juzgados, se va a cualquier otro espacio, a un despacho, Sí, claro. pero el que quiere hacer política se queda en los salones. Sí, es que, mira, y a mí me ha dado, yo sí he sido muy como, no sé si se diga para, no se dice así, pero muy fuera como del estilo, de Ujú, que a mí no me ha gustado nunca ver a los compañeros que están todo el día en la facultad, yo sigo. ujú. O sea, sí hay que hacer universidad, sí hay que hacer política universitaria, pero no te tienes que quedar ahí. Pero sí o sí, aunque no te quedes todo el día, tienes que estar ahí. Tienes que ir a salonear, tienes que ir a los salones y tienes que organizarte, que justamente es el tema del podcast de hoy, pero tienes que ver dentro de la universidad, ¿no crees? ¿O cómo va el tema? Yo creo que sí, va más allá de tener firmes tus ideales, o sea, necesitas organizarte, ponerte de acuerdo con tus compañeros, por ejemplo, tú también ya lo viviste, organizarte con un sentido de pertenencia, porque creo que esa es la verdadera lucha estudiantil y surge también de las organizaciones estudiantiles, porque para mí, a mi gusto, el Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho no tiene nada que ver, ya perdió esa lucha estudiantil. O sea, para mí yo creo que ya no representa los ideales de los estudiantes. Fíjate que
justamente hablando de organizaciones, de cómo organizarnos, en la Universidad Michoacana vemos mucho el tema de organizaciones estudiantiles, que vaya la redundancia, pues el nombre es organizarse, pero es quienes llevan realmente los problemas del alumnado a diferentes instituciones, es decir, al maestro, al director, al subdirector. Pero los consejos universitarios, los consejos estudiantiles que hay dentro de las facultades, en vez de ser los que lleven las problemáticas de los alumnados, de los compañeros, son las personas que muchas veces son puestas, tal vez no a dedazo, pero sí simplemente que están de adorno. Porque yo entiendo que no ganan un dinero y tampoco tienen como una obligación más allá de estar atentos de su facultad, pero están ahí y simplemente están para escuchar lo que dice el presidente de la mesa, que en este caso pues, van a ser los directores, pero no hacen más allá. Y si alguien llega a pedirles un favor de que, compañeros, que me está reprobando este profesor, o me está acosando este profesor o esta profesora, no hacen absolutamente nada. Y tienen que ser las organizaciones estudiantiles quienes levanten la voz. Sí, 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 justamente yo creo que se debe a que, desde mi punto de vista, los consejos estudiantiles tienen cierto apoyo por parte de la dirección, pero el apoyo que entiendo yo no es ya que lleguen a ser consejo, sino el apoyo es desde antes. Es decir, van ahora sí que alineados a lo que les dice las instituciones. Sí, no, o sea, hay que ser realistas. Hay facultades como la nuestra donde los alumnos sí a veces nos ponemos al tú por tú y logramos hacer cosas muy, muy buenas, como llevar a compañeros que no tienen nada que ver con el ambiente político de ahí a ser un consejero. Pero hay otras facultades en donde a los compañeros lamentablemente no les gusta tanto la política o la ven como algo pues malo por este tema de pues los prejuicios que ya existen sobre la política y los mismos, bueno, no vamos a decir facultades, pero los mismos directores de cualquier universidad en este país eligen quiénes van a ser los candidatos y tienen consejos ganados. O sea, podemos decir que hay facultades abiertas, por supuesto, la de nosotros es la más politizada, pero hay facultades que pues, el consejo prácticamente no ayudan mucho. Fíjate que sí, y lo que más pues sí, ya no somos estudiantes, pero en su momento yo creo que no puede ser posible que esté el consejo técnico, el consejo universitario. Y fíjate que yo en algún momento quería estudiar idiomas, porque para titularnos tenemos que tener cierto porcentaje de inglés. Sí, sí, sí. Pues ya fui yo bien feliz al departamento de idiomas y resulta que nuestra facultad de Derecho es la única que no tiene un convenio con Sí, 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 sí. y sí. está bien caro. O sea, casi es el doble. Y yo digo, y ahí es cuando me pongo a pensar, bueno, y el consejo universitario, el consejo técnico, Sí, no está viendo este problema que nos afecta. Porque si todas las facultades lo tienen, no encuentro la razón de por qué la facultad de Derecho no lo tiene. La facultad más grande. La facultad más grande. Pero todo se trata en que no nos hemos organizado. Porque los consejeros ya están. Ya esos no los vamos a quitar por lo menos en 2 años. Bueno, ya nosotros no los vamos a quitar porque ya estamos fuera de la facultad. Y eso es bien importante, que la lucha solo sea de estudiantes. Justo. No, nosotros ya no nos van a ver dentro de la facultad. Cabe aclarar, sabemos A lo soltar, mejor sí, pero por el tema de la titulación, sí, a nuestro examen recepcional, ya los otros temas hay que dejárselos a los estudiantes. Sí, no, ya los nuevos perfiles que salgan. Pero, hablando ya de la organización, fíjate que fuimos a un evento, ahí te encontré un evento un encuentro nacional de organizaciones estudiantiles, y uno de los puntos donde justamente compartimos mesa fue el tema de organizarnos nacionalmente. ¿Tú qué opinas? Yo desde mi perspectiva ese día estaba pensando, fuera de que los compañeros en verdad no hablaron muchos del tema, pero no nos organizamos en una facultad, como es la de Derecho, que hay diferentes vertientes, hay diferentes luchas, hay diferentes colores. ¿Cómo nos vamos a organizar nacionalmente? O sea, primero la pregunta, ¿cómo organizarnos dentro de una facultad local y un tema nacional? O sea, ya sí. Perdóname. Nada, no te preocupes, Aldo. Fíjate que ahí esa fue una de la lucha de mi propósito dentro de la facultad. Tan es así que creo que dejamos un grupo organizado, bien organizado, con buenas bases, que ya el trabajo que hagan de aquí en adelante les corresponde a ellos, pero creo que el trabajo de la facultad ya lo hice. Y ahora tú bien dices, planteas este tema que es muy cierto. Es difícil organizarte en la organización por estos poderes universitarios, políticos, poderes fácticos que capturan la institución de la facultad. Y ahora esto aterrizarlo a nivel nacional, pues sí es mucho más complejo. Yo creo que hay que agradecer mucho al Instituto Mexicano de la Juventud que tuvo esa iniciativa de juntarnos a las organizaciones, que además, como ya te dije, creo que ahí es donde está la lucha, ahí es donde está
ahí es a donde se deben de apostar. No debemos de apostar, creo yo, por mi experiencia como estudiante, no debemos de apostar a los consejos estudiantiles, debemos de apostar a las organizaciones estudiantiles, porque es ahí donde se ve verdaderamente por los intereses del alumnado. Y yo creo que para organizarnos entre todos hay que generar una agenda común, porque escuchábamos que el contexto de nuestra facultad y de las demás facultades no es muy diferente. También existe corrupción, también existen estas pues Déficits problemas, sí, presupuestarios, sí, claro. todos estos temas, y pues encontrar una propuesta que se pueda aplicar obviamente con sus diferencias a cada una de las diferentes universidades que ahí participaron. Me parece que no sé cuántos estados estuvieron representados. Bastantes, no realmente de toda la República, pero sí Ujú. hubo de Sinaloa, de Chihuahua, em, de Campeche, De creo que hubo Campeche, unos de compañeros, Guerrero, de Guerrero, no es cierto, de Puebla, de Nayarit, por supuesto, de la Jalisco, CDMX. de la CDMX, de Hidalgo, de Morelos, sí hubo varios, ¿eh? Ujú. Y pues yo creo que ahí radica el punto, encontrar nuestras diferencias que son similares a pesar de que estamos en diferentes entidades, y generar una agenda común. Fíjate que yo creo que uno de los primeros puntos, además de la agenda común que tenemos que formar, es una vía de comunicación real. Porque a pesar de que estuvimos presentes, los compañeros, en vez de proponernos cosas, empezamos a hablar de muchas cosas, pero no hablamos nunca de cómo comunicarnos, porque para organizarnos hay que hablarnos. Entonces, yo uno de los puntos que sí dejé ahí plasmado en unas hojitas que le dejé a uno de los organizadores, por cierto, muchas felicidades al Instituto de la Juventud Mexicana, Sí, sí, muy sí, bueno muy que buen hayan hecho trabajo. ese evento, pero hay que comunicarnos. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cuál crees que sea la mejor manera para comunicarnos nacionalmente? Porque pueden existir grupos de WhatsApp. Eso yo creo que es la principal base. Pero siempre va a haber compañeros que metan 10 de una organización y sea una proporción desigual, ¿no? Ujú. O siempre puede pasar que cierran el grupo del administrador y Y solamente solo- hable el presidente del comité, ¿no? Porque totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Los consejos debemos de no fijarnos tantos en ellos, porque no sabemos en qué condiciones llegaron. Por supuesto hay que darles un espacio, pero no hay que tomarlos como la voz principal. Y ver el tema de una presidencia, un organismo como el de existe un presidente. Pues, lo va a hablar todo él. Ujú. No va a haber ninguna otra voz, ¿no? Pero tú, ¿cómo harías esa parte? Fíjate que yo creo que para este caso las asambleas son muy buenas. Ajá. Y ahí viene la complejidad del asunto que lo planteas tú, cómo nos comunicamos o cómo nos reunimos en asamblea estando en diferentes estados. Ujú. Yo creo que pues se podría generar algún enlace de videollamadas continuas donde pues al principio, fíjate que lo que nos funciona mucho acá es que las personas solitas se van descartando. Es decir, a quien le interesa la lucha estudiantil, pues va a estar ahí aferrado hasta que se cumpla su objetivo, hasta que se cumpla su propósito. Y quienes no, quienes lo hacen más por un tema de relajo, por un tema pues por cualquier otro tema, por cualquier otro interés, pues poco a poquito se van descartando. O por el simple hecho de que ya cumplieron su ciclo en la universidad. Pero yo creo que esa es una buena manera, una asamblea abierta, donde pues se tenga bien establecido, ¿sabes qué? Pues yo soy representante de tal organización estudiantil, pues pásenme el enlace y ahí compartimos ideas, y sobre la marcha pues se van a ir generando, pero yo creo que es bien importante también que sea un tema abierto, o sea, un tema donde bien dices tú, donde todo se haga encaminado a que no se metan malas praxis, porque muchas veces sucede, ya que ya quieren capturar. Ahora imagínate, capturan las organizaciones a nivel estatal y que capturen la organización que se puede formar a nivel o confederación Nacional. a nivel nacional, pues va a ser más complejo. Yo creo que esa sería una buena manera. Y por ejemplo, en ya en el tema de asambleas, de organizarnos, nacionalmente, yo creo que sí es necesario que no puede haber una presidencia, porque tú bien lo dices, imagínate que pongan a alguien, pues lo van a capturar, van a organizar todos en una sola, y obviamente no nos vamos a organizar porque van a haber revoltosos como nosotros que vamos a decir, nah, no voy a dejar dirigir por alguien que ni voté, ¿no? O Ujú. alguien que obviamente pusieron, ¿no? Pero, ¿cómo ves? O sea, yo creo que la mejor opción para organizarnos en ese tema, ya en una asamblea, sería
un representante, solamente uno, porque si ya con dos ya empieza a haber una desigualdad grande, ¿no? Pero un representante de cada organización, no de cada estado ni de cada municipio, no, de cada organización que exista y que sea válida, ¿no? Que le pongamos requisitos a las organizaciones, es decir, tienes que tener mínimo 10 miembros, tienes que tener una antigüedad de un año, hacer Ciertas actividades ya realizadas. realizadas, que hagas algo, no que estés muerta, porque puede existir una organización de 20 años, pero que esté desaparecida o que esté duplicada. Pero bueno, yo creo que debemos hacer, aunque sea gigante, que haya más de no sé cuántos compañeros puede haber en una ¿En una organización? Ajá, ¿no? Que Sí, el está consejo bien, y depende. asamblea sea de 300, de 100 personas. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué propondrías en ese aspecto? Yo en esa asamblea, yo propondría que hay que nunca perder el primero, y eso lo dejamos muy puntualmente claro todos los compañeros que asistimos, que solo los estudiantes. Yo creo que partiendo de ahí, y podría ser un requisito que de los que tú comentas, pero yo creo que algo que puede funcionar es hacer enlaces, es decir, no actuar de manera individual, sino utilizar esta fuerza nacional, es decir, había compañeros de medicina, Ujú. por ejemplo, que nos vincularan a algún tema de psicología para aplicarlo nosotros en la Facultad de Derecho. Que digo, sin menospreciar la Facultad de Psicología de aquí, pero generar enlaces entre todos Sí, claro. y no actuar de manera dispersa, porque yo creo que actuar de manera dispersa nos debilita a todos, porque no es la misma fuerza nacional a la fuerza local de una sola organización. Es decir, yo propongo actividades que se puedan hacer de manera nacional, que se puedan replicar de manera nacional. Para que se hagan, para que se Ajá, hagan. sí, sí, sí. Pero, ¿tú quién dirías que las debería de proponer? Porque vamos, si las propone una institución, independientemente del Estado, que sea la federación, va a tener una línea política. Ujú. Y no podemos ver eso porque les vamos a renegar a todos simplemente una línea y no vamos a jalar todos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo propondrías que hiciéramos esas actividades? Porque la agenda ya es un punto, ¿no? Pero ¿cómo le damos vida a esa agenda? Fíjate que De manera democrática, de manera... Ah, sí, justamente ese era mi punto. Yo creo que no hay otra cosa más que alzar la mano y que la democracia sea la que nos indique el camino y que ahora sí que las actividades que sean más, pero yo creo que como dices tú debe de surgir para empezar de la asamblea, es Claro. decir que sobre el tema de no sé, de los problemas académicos Ujú. se realice una agenda de 3 actividades propuestas y sea la asamblea que vote, que diga, ¿sabes qué? Pues yo considero que esta es la mejor porque nos puede funcionar a la mayoría. Y ahora, ¿cómo decides quién va a hablar en esa asamblea? Porque el objetivo es organizarnos y que todos seamos parejos. Ajá. Pues eso está, fíjate que ya ves acá cómo era de tedioso. O sea, digo, es necesario escuchar a todos y todos tenemos Por el derecho a supuesto. hablar, pero sí es tedioso y es complicado. Y ahora el hacer eso funcional, pues es más complicado porque entendemos que nos tenemos que estar reuniendo muy frecuentemente para que se lleven a cabo las actividades. Pero yo creo que designando diferentes coordinaciones, diferentes comisiones, es decir, la comisión de, pues no sé, de la salud, del derecho, y así más o menos encontrar la forma de trabajar. Sí, sí, sí. Ya que cada comisión, no que elija un presidente, pero Ujú. que elija quién va a hablar en esta ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. La siguiente a lo mejor le toca al compañero de medicina, pero de la BUAP, al siguiente el de la MICH, Ujú. y así nos vamos con todos, ¿no? Creo que sería la manera más tranquila de llevar ese asunto. Sí, 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 porque, y fíjate, algo bueno de este encuentro nacional es que, pues no son los mismos alcances los que tenemos en Michoacán a los que tienen en CDMX. Por supuesto. O sea, nos pueden vincular, por ejemplo, con algún abogado de prestigio a nivel nacional y traerlo acá a la Universidad de Michoacana, que también es muy necesario. Justo, y además del tema estudiantil, ya en un tema por fuera, ¿no? Porque Ujú. yo creo que tenemos que agarrar una lucha en común. Como bien lo decías al principio, necesitamos una lucha en común que afortunadamente, bueno, desafortunadamente, los problemas que tenemos en nuestras universidades en todo el país Ujú. son muy comunes a veces, son muy parecidos al tema de que a veces no hay buenas instalaciones, los maestros no llegan a ir mucho, pero necesitamos agarrar una lucha más allá, ¿no? Y podemos hacer una red, no para nosotros, porque sería hacerlo muy burgués, ¿no? Hacerlo muy, muy específico, pero una red de formación, de empleo, ¿no? Una red de profesionales que pudiéramos hacer. En este caso que un abogado muy bueno de Nuevo León necesita hacer un documento en Michoacán y que pudiéramos tener ese enlace.
o no, o definitivamente ahí no. Yo siento que sí, porque es complicado salir del ámbito universitario, ya sea para que buscando un espacio político, ya sea buscando un trabajo, se vuelve complicado. Por muy especializados que tratemos de estar, obviamente saliendo de la facultad, pues no vas a tener esa especialización. Tienes que tomar experiencia, hacerte de tu trayectoria, pero estos enlaces yo creo que son buenos. O sea, es decir, aprovecharnos de alguna necesidad que surge en otro estado y traerla para acá y resolverla acá. Ok. Y a ver, ya, como siguientes preguntitas, hermano, Ajá. de este tema de las organizaciones y de organizarnos. Ya hablamos de cómo organizarnos, cómo comunicarnos, con quién. Tú, en Michoacán, aquí estamos aquí. ¿Con quién irías? ¿Con quiénes serían los primeros que vamos a formar pues, el comité para organizarnos? Porque tenemos que tomar en cuenta que así todos de una no nos vamos a hacer caso. Ujú. Pero de uno a uno, ¿con quién irías? Fíjate que para mí la Facultad de Derecho, bueno, yo me remitiría a mi alma mater, a la verdad, porque yo creo que ahí hay muchas personas, muchos compañeros interesados en hacer algo por el Estado. Ujú. Y ya lo hemos hecho, lo hicimos en la organización que tuvimos. Pero sí, yo me remitiría, fíjate que a la Facultad de Derecho de nuevo. Y sobre todo porque ahí convergen compañeros de todo el Estado. Y también, o sea, dentro del Estado hay mucha pluralidad. Justo, ¿no? Y es que vemos la Facultad de Derecho y realmente uno no lo ve en Morelia, pero la Facultad de Derecho tiene sus sedes en muchos municipios del país, ya sea a distancia, ya sea simplemente una vez a la semana, una situación así, pero hay Ujú. muchos compañeros, prácticamente 3,000 cada año entran a la facultad. Bueno, no sé si 3,000 exactamente es mucha Más o cantidad, menos, más o pero por ahí, menos. ¿verdad? Pero podemos organizarnos bien, el problema es que tenemos distintos pues, pensamientos. Yo creo que una de las luchas que deberíamos de ganar todos, porque esta es una lucha, ahora sí que de todos, Ujú, el tema de las 40 horas. Nosotros ya vamos para ese tema, ya ujú, vamos a un campo laboral que está minado de malas ofertas laborales, de horarios horribles que tienes que estar de 9 de la mañana a 8 de la noche, porque te dan 2 horas de comer entre el horario ujú, para pues, que te quedes más tiempo. ujú. Y lo hacen imposible, ¿no? En estos momentos, muchos lados del país, tienes que vivir para trabajar en vez de trabajar para poder subsistir, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Entonces yo creo que una de las luchas que teníamos que agarrar sería las 40 horas. No creo que haya alguien que Ujú. diga, no, Yo- 48, y menos siendo estudiantes. A lo mejor habrá uno medio piradito por ahí diciendo, sí, que sean las 48 horas. A lo mejor los de universidades públicas, ¿no? No, ujú. privadas, mejor Privadas, dicho. sí, sí, sí. Pero, ¿tú cómo verías? ¿Cuál sería la lucha que agarrarías en Michoacán para los compañeros? Mira, yo creo que dentro de la universidad hay muchas luchas, que todavía hay que, bueno, los estudiantes tienen que luchar con apoyo obviamente de los que ya egresamos, pero por fuera hay que encontrar una lucha y esa es es muy buena lo que comentas porque al final de cuentas todos vamos a salir para allá, sea en una dependencia de gobierno, sea en un despacho particular, pero sí, y es bien importante articular esta lucha desde la universidad. O sea, que los estudiantes se den cuenta que no siempre van a ser estudiantes y que deben de aprovechar esa organización continua que tienen, esa convivencia continua. Porque fíjate, ya me voy a desviar aquí No un te poquito. preocupes, hay que desviarnos. Yo creo que la facultad, o bueno, la universidad, que también hay jóvenes como nosotros que no estudian y tampoco hay que olvidarlos, pero la universidad nos da esa posibilidad de que estás en convivencia constante con los compañeros, se generan amistades, se generan proyectos de trabajo, se generan muchas cosas, pero de la convivencia diaria. Y muchas veces, como estudiantes, mal enfocamos esa convivencia diaria. Es decir, no está mal, pues, pero ya nos vamos a emborrachar, ya nos vamos a pintarnos la Muy clase. mal, muy mal. Está mal. O sea, no porque no lo hayamos hecho, pero está mal. Y, y entonces hay que enfocar nuestros esfuerzos a que esa convivencia sea con una meta. Como dices Mm. tú, la lucha por las 40 horas no corresponde solamente a los diputados. Tenemos que apretar nosotros como estudiantes, como ciudadanía y como futuros empleados. Trabajadores. Sí, como futuros trabajadores o empleadores en su caso, para también aquellos que pues, se unan a la lucha, aunque a lo mejor pues me va a tocar que mis trabajadores tengan un día más de descanso, pero es por su bien y además No, van a rendir más. los puedes eficientar. O sea, si les das menos, o bueno, menos horas de trabajo en este caso, que ponle que fueran todavía 6 días, pero que les redujeras las horas de trabajo a 6, es decir, ellos van a tener más espacio para sus familias y nosotros al mismo tiempo vamos a tener más, ¿cómo decirlo? Eh,
vamos a trabajar mejor porque ya no tenemos que estar como de, bueno, me voy a hacer tonto media hora. No, Ujú. pues ya ahora sí tienes que sacar todo en fa Sí, para bien sacarlo rápido. rápido. Pero sí, justamente. Sí, sí, la verdad que yo le apuesto a eso. Yo creo que esa es la idea, el propósito de que a través de las organizaciones estudiantiles le encontremos ese propósito, esa lucha a los estudiantes que deben de seguir, ¿no? Por el bien de todos, pues, o sea, de que la organización estudiantil, el comité o como sea que estén organizados, digan, ¿saben qué? Pues este problema es lo que tenemos y se comparta entre todos los alumnos y cada vez llegue a más alumnos, alumnos que no precisamente estén interesados en la política. Claro, o sea, es que este tema, bueno, fuera de la política, en Ujú, general nos debe de importar a todos, fuera de la política, o sea, el ujú, tema de organizarnos. Tú lo decías en el evento que hubo de organizaciones estudiantiles cuando tomaste la palabra, que después de, porque hay algo muy importante, ¿no? Nunca vamos a, bueno, mejor dicho, no siempre vamos a ser estudiantes. ujú, Y tenemos que preocuparnos porque cuando dejemos de ser estudiantes nos enfrentamos a un mundo donde ya no nos van a dar dinero para comida. Bueno, no todos nos dan pues, ujú. pero ya nos van a dar dinero, ya no vamos a tener que estar con los compañeros, ya tenemos que enfrentar pues malos tratos a veces, malos compañeros, una relación laboral a lo mejor no tan buena. Pero tenemos que organizarnos fuera de. Y justamente mencionaste que fuera de la universidad también hay que hacer organizaciones, en este caso asociaciones civiles, como la que Ujú. tú estás encabezando en estos momentos. Sí. ¿Qué nos podrías decir eso? ¿Cómo hay que dar el salto a las asociaciones civiles? Mira, yo creo que para dar este salto debes de estar realmente comprometido. Claro, por supuesto. Y yo creo que a veces es muy difícil porque también es cierto, hay gente muy comprometida, pero no encuentra la manera o no encontramos la manera de hacerlo porque tú sabes que para cualquier cambio se necesitan recursos, ya sea económicos, humanos, políticos. Entonces yo creo que ese camino es el difícil, el de encontrar, caminar hasta que encuentres esos recursos económicos que a veces pues pensamos que no se necesitan. Es decir, que solo con las ganas que tengo de hacer las cosas, pues ya voy a poder. Pero regresamos a este mundo fuera de la universidad y te das cuenta que es más complejo de eso. Sí, es que en la universidad yo me acuerdo mucho, ya hace tiempo que tuve ese pensamiento, pero en la universidad es muy fácil hacer cualquier cosa porque afortunadamente no te tienes que preocupar de qué vas a comer el día de hoy o qué vas a Ujú, comer el día de mañana, porque afortunadamente tienes muchas veces muchos apoyos. Lamentablemente no todos los compañeros, pero la ujú. gran mayoría. Pero sales de la universidad ahora si eres pues un desempleado tratando de hacer cosas pero sin un sueldo, un desempleado que tiene que poner de su propio dinero para comprar unos lápices, unos plumones, y es complicado, es Sí. cuando... Y fíjate que, así como tú comentas, o sea, para nosotros que nos interesa y para todos los compañeros afuera, que son muchos, que les interesa esta labor comunitaria, labor social, la política, pues se tienen que preocupar por dos cosas. Primero, pues de qué voy a subsistir. Por O sea, supuesto. de qué voy a vivir en lo que estoy allá haciendo un meeting, ¿no? Manifestándome porque quiero cambiar las cosas. O sea, es complejo, son muchas complejidades que Ujú. encontramos. Claro, y es que hay una cosa como en manifestaciones que uno puede pensar nada más es ir y hacemos el Ujú, cambio con ir. Sí, pero también hay que hacer más cosas, hay que limpiar las calles, hay que ir a reforestar, hay que ir a... Vi el otro día un TikTok de una chava que decía, no tengo dinero para comprarles unos juguetes a unos niños, pero lo que sí tengo es el tiempo suficiente para sentarme y poder enseñarle a un niño a pintar, cuáles son los colores, hacer labor pues de ujú. maestra. Sí, sí, sí. Y es un cambio que podemos hacer mínimo en una persona, pero que puede dar frutos muy grandes y que al fin y al cabo es hacer algo por este país. Sí, yo creo que, fíjate que ahí tiene mucho que ver la creatividad Ujú, y las ganas de, porque como lo comentas, a veces pues no se tienen las cosas, pero si tienes las ganas, vas a encontrar una manera creativa de hacerlo, ujú. que a lo mejor no va a repercutir de la misma manera, o quizás repercuta de una manera más grande. Sí, imagínate que en este caso el niño otra vez que está viviendo una situación mala en su familia, pero le diste un día bueno y te va a recordar para toda la vida. Porque ha pasado, no sé si a ti te ha pasado que alguien de chiquito te marcó, no porque hiciera algo muy grande, simplemente un gesto bonito que te dio y que lo recuerdas para toda la vida y quién sabe quién era esa persona y Ujú, es sí, una sí, sí. persona que te marca. ¿No te ha pasado o sí te ha pasado? Sí, justamente las cosas sencillas, la verdad ahorita no recuerdo algún momento No, así grande siempre. que, pero, o sea, me he dado cuenta que pues, los cambios no siempre vienen de pues, cosas gigantes de un día para otro. Yo creo que son cosas sencillas las que van haciendo las cosas diferentes. Por supuesto, por supuesto. Pues estamos llegando a los últimos minutos de este podcast. Perdón por interrumpirte Se así de me la pasó nada. bien rápido, Aldo. A mí también. Pero pues todavía tenemos más de 5 minutos, pero Ah, sí ok, para ir dándole como pauta. ok. ¿A ti qué te gustaría decir para ir cerrando este podcast? Hablando de la organización y de todo lo que hablamos en este podcast.
a mí me gustaría decir que hay que seguir con el tema de organizarnos como dices bien tú, tanto dentro de la universidad como fuera, porque si no nos organizamos es más complejo llegar a nuestros objetivos. Y es bien y encontrar el propósito. Claro. Yo creo que se trata de causas, encontrar una causa que sea congruente con tu persona, con tu discurso, con lo que hagas. Y a partir de esas causas, pues ir encontrando y haciendo cosas que cambien y que mejoren nuestro estado, nuestro entorno. Por supuesto. Mira, yo creo que en ese aspecto hay que encontrar una lucha en común. Independientemente de cuál sea. Y no hablemos de las 40 horas, pero hay que encontrar una Y ni de lucha. partidos. Y ni de siquiera. sí, justamente, es que eso es lo más importante. El tema de los colores no nos debe de importar. Llegábamos a una conclusión en otro podcast que va a salir muy a futuro, Ajá. que lo importante es que debatamos y que pensemos en bien. Y si hay algo que criticar, por supuesto, y hay que admitirlo. Está mal, está pasando algo mal. Pero los dos hay que criticarlo. Y si hay que criticarlo de los dos lados, hay que criticarlo de los dos lados. Y sabes que un punto también muy importante es que no hay que dejarnos envolver por los poderes, sea cual sea, ¿no? Claro. O sea, siempre debemos de ser rígidos porque hay que acordarnos, por ejemplo, hablando de un estudiante, X estudiante, ¿no? Que se vuelve consejero técnico. Pues no te olvides de las dificultades que pasabas cuando eras estudiante. Exactamente, es que debes de mantenerlo de estudiantes para estudiantes. Y sí, ya cuando salgas pues vas a dejar de ser estudiante, pero no significa, mejor dicho, no significa que vas a desaparecer de ese tema. No, simplemente entender que la lucha estudiantil debe de ser pues para estudiantes y tú debes de apoyar pues a lo mejor económicamente, de que ay toma compañero pues para que te compres unas papas, a lo mejor ideológicamente dando unas guías, pero no debes de volverte funcionario y volverte lo que juraste destruir. Sí, justamente no sé cómo decirlo, pero no podemos volvernos eso. Sí. Porque pasa mucho, ¿no? Que hay compañeros que salen, usan de trampolín político la facultad, llegan a buenos espacios, pero se olvidan de las luchas y empiezan a convertirse justamente en lo que criticaban. Sí. Y yo entiendo que ya como funcionario, pues por supuesto ves las cosas diferentes y las cosas no son tan fáciles como las ves de estudiante. Pero eso no significa que van a cambiar completamente, radicalmente, ¿no? No te vas a convertir en un opresor cuando estabas peleando hace 2 meses por la lucha. Sí. ¿O tú cómo lo ves? No, fíjate que sí, o sea, las cosas se vuelven complejas, obviamente ya estando desde aquella trinchera, porque no sabemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, por todos estos problemas que nos atañen en el Estado, pero yo creo que va desde la forma en que pues tratas a alguien, o sea, es decir, si yo cuando era estudiante pues trataba a mis amigos como mis amigos, mis compañeros, pues darle esa misma atención a ellos cuando seas pues ya el funcionario público, que a lo mejor te ayudaron a llegar a ese espacio, porque la lucha era de todos. Justamente es que hay que festejar. Cuando alguien llega, hay que festejarlo todos. Pero además de todo, tienes que sacar a todos adelante. No te puedes quedar tú solito arriba. Y si no los puedes sacar, porque también es complejo, nunca sabemos qué poquito presupuesto tenga algún espacio, qué se puede hacer en ese espacio, si hay algunas desventajas. Pero pues tienes que, por lo menos, abrirle las puertas al espacio que llegaste a los compañeros que te llevaron ahí. Sí. Y también, o sea, pues seguirles saludando como siempre, ¿no? Seguirles teniendo ese trato de siempre, que sea igual, y pues siempre al pendiente de qué es lo que necesitan. Justamente, Yacit. Pues llegamos al final de este podcast. No me digas eso. Ya sé, ya se me pasó rapidísimo. Aquí platicando contigo. La verdad es que me molesta cuando tengamos que parar la plática así como de la nada. Ajá. Pero es porque se necesita otro podcast hablando del mismo tema y con la misma persona. Pero algo que quieres decir para despedir este podcast y ahora sí ya, final. Ya final mi discurso de despedida. No, pues agradecerte mucho, Aldo. La verdad que, pues ya te lo comenté, yo soy fiel seguidor de tu podcast, muy interesante. Y yo creo que a las personas que nos ven, decirles que pues si por algún momento llegan a que su lucha se sienta pues más difícil, más compleja, pues no hay que desistir, hay que siempre estar en pie de lucha y pues siguiendo, hay que ser tercos hasta lograr el propósito. Hay que sacar todo adelante, aunque parezca imposible. Pues Eso bueno, sí. Yacit, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este podcast del día de hoy, que estés aquí platicándonos pues tus experiencias, qué viste allá y qué propones para la Organización Nacional de Estudiantes. Pues bueno, agradecerle también al Sistema Mexicano de Radio y Televisión que nos permitió nuevamente este espacio para llevar el podcast de la Politic y pues agradecerle a todas las personas que están viendo este episodio el día de hoy. Nos vemos. Muchas gracias, no se lo pierdan.
Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.